buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la segunda jornada de negociación de este mes de septiembre y hoy sí, el principal mercado del mundo, hoy Wall Street, vuelve a la negociación tras el festivo de este lunes, de este Día del Trabajo, y que hace que hoy los operadores, que el mercado vuelva a estar a pleno rendimiento. Hoy las grandes referencias macroeconómicas de hecho van a llegar en ese horario de Wall Street, esos datos de PMI, de ISM, que ayer recorrían el viejo continente, que también arrojaban las dudas sobre el rendimiento de la economía china y sobre todo ese estancamiento, esa debilidad, esa contracción, esa depresión del sector manufacturero en la eurozona. Es, sin lugar a dudas, un día clave para los mercados. Comienza la movilización en pleno de este noveno mes del año, pero por supuesto con la mirada puesta en lo que está por venir esta semana. Los futuros americanos, los futuros de Wall Street, están cotizando a esta hora con tímidos movimientos a la baja, a la espera de que abra el mercado, tras una jornada con un comportamiento negativo en el inicio de las bolsas del viejo continente de este lunes y, por supuesto, a la espera de las grandes referencias macroeconómicas esta semana, y que las más importantes además llegarán justo al cierre, al viernes, cuando veamos el PIB de la eurozona y los PMI adelantados. Dicen que no va bien, que no respira bien la economía del viejo continente, y por supuesto el que es el dato clave de la semana, el informe de empleo de Estados Unidos, el que sorprendió negativamente en agosto, el que dio un susto a las bolsas a nivel mundial y que sin embargo iba acompañado de las palabras de Powell de que no permitirá ese enfriamiento y suavizando el camino para esos recortes que se esperan de tipos en la próxima cita el 18 de septiembre. Pero antes, lo más inminente, con protagonismo, con nombre propio, es mirar a lo que está pasando a los mercados, los protagonistas con nombre propio y que sin lugar a dudas nos hacen poner el foco de atención en el viejo continente, en Europa, en la locomotora apagada, y en el que sin lugar a dudas es uno de los fabricantes automovilísticos más emblemáticos. Es Volkswagen. La compañía, la firma, acaba de señalar que se prepara para llevar a cabo el cierre de plantas, de fábricas de producción y de componentes en Alemania, y lo va a hacer por primera vez en sus 87 años de historia. La noticia viene marcada por un diagnóstico que ha hecho su director ejecutivo de que la industria automotriz en Europa no va bien. Hay una férrea competencia y los vehículos eléctricos además no están contando con la demanda que se esperaba y, por supuesto, con ese dolor que está sentando la huella de la competencia de los vehículos chinos. Es sin lugar a dudas el varapalo que llega por parte de Volkswagen, que por supuesto da marcha atrás en su discurso pese a lo que había dicho en los últimos meses, y dice que sí que habrá despidos porque los números no cuadran y tiene que conseguir precisamente que la compañía dé los frutos necesarios, y todo esto va a pasar por el cierre de plantas. Recordemos que la marca insignia de la compañía anunció en junio que quería recortar 10.000 millones de euros en costes hasta 2026, al tiempo que se fijaba como objetivo que los márgenes alcanzasen el 6,5% para ese mismo año, y ya en el primer semestre de 2024 los márgenes han caído al 2,3%. Volkswagen dice, sentencia, que la industria automotriz en Europa no va bien, que lo está pasando mal y el futuro no pinta fácil. Importante, sin lugar a dudas, lo que pasa en el corazón de Europa, en esa industria que duele y que está pesando mucho, en los datos, en la actividad económica de la eurozona, de Alemania, esa locomotora apagada, y por supuesto con la mirada puesta en China. Una China que pisa fuerte en ese crecimiento y que hace que en esa rivalidad con la primera economía del mundo, con Estados Unidos, estemos viendo cómo se van elevando. Se esperan nuevos aranceles. De hecho, ya sea Harris o ya sea Trump, ambos prometen nuevos aranceles para el gigante asiático porque se teme su crecimiento. Sin embargo, en medio de esas tensiones, en medio de ese freno a las exportaciones, tratando de evitar que China alcance la máxima tecnología, parece que está consiguiendo sus éxitos, porque la última noticia nos hace mirar a que China no está logrando reemplazar los chips de máxima tecnología de Nvidia, del gigante del motor de la inteligencia artificial, con Huawei. ¿Por qué?
fallos en el software. La noticia que además se hace eco esta mañana, Financial Times, pone precisamente eso sobre la mesa, la denuncia por parte de lo que son las propias fuentes chinas las que denuncian la falta de rendimiento, los múltiples fallos y obstáculos de ese software que está llevando a cabo Huawei, su serie Ascend, que se ha convertido en una opción cada vez más popular para los fabricantes chinos en el desarrollo de la IA, en el desarrollo de esas aplicaciones como ChatGPT, y que no está consiguiendo lo que necesita y, por lo tanto, mirando cómo ese freno que está tratando de poner sobre la mesa Estados Unidos al menos está consiguiendo lo que buscaba, y China ahora mismo está siguiendo en esa cruzada por avanzar en la máxima tecnología. Son los grandes asuntos que ahora mismo se convierten en el foco de atención en unos mercados que, sin lugar a dudas, hoy están preparándose para una apertura de mercados en la que estamos viendo cómo está predominando el comportamiento de los principales índices con signo. Vemos tímidos avances en los futuros del DAX, negativo en los futuros de Wall Street, y mientras vemos, por cierto, como en la bolsa de Tokio el gran tirón llega por parte de la banca después de haber visto cómo el rendimiento del bono a 10 años nipón toca máximos de un año, precisamente por ese horizonte de subida de tipos, ese movimiento diferente al resto del mundo. Y por supuesto, en internacional, clave, Oriente Medio, Rusia y por supuesto lo que está pasando en ese conflicto importante, porque venimos de una jornada intensa. Benjamín Netanyahu habló a última hora de ayer y habló de muchos asuntos: decepción, indignación en el gobierno de Tel Aviv, en el gobierno de Tel Aviv de Israel, porque Londres ha suspendido 30 licencias de armas a Israel, pero ojo, dice que no es un embargo, de hecho siguen en marcha las más de 350 licencias de ventas. En este caso, ese veto, esa suspensión de licencias, dicen que es, lo ha dicho su ministro de Exteriores, es para evitar que puedan ser utilizados y puedan hacer daño humanitario. Es, sin lugar a dudas, uno de los asuntos que ha indignado a Israel y que denuncia como de alguna manera no se está poniendo el foco en los verdaderos protagonistas, en Hamás, y por lo tanto es directamente el enfado del gobierno de Tel Aviv mirando a Londres. ¿Qué ha dicho Netanyahu? Dice que no va a someterse a las presiones. Recordemos, ayer se vivía huelga general en Israel en medio de la crisis de los rehenes, tras la aparición de esos rehenes muertos este fin de semana, que habrían sido asesinados por parte de Hamás justo antes de ser liberados, y que llevaba la protesta a las calles, huelga general. Y dice Netanyahu que no va a ceder, que precisamente lo que no va a ceder es a lo que está siendo las presiones, lo que está tratando de conseguir Hamás, y qué proceso. Por eso mismo lo que dice es que va a seguir adelante y que no va a ceder a la presión para llegar a un acuerdo de rehenes. En cuanto a qué tiene que suceder en medio de esa guerra con Hamás, que arrancaba tras los ataques sorpresivos de octubre, dice que la presencia de Israel en ese corredor de Filadelfia, en el sur de ese extremo de la franja de Gaza, fronterizo con Egipto, ha sido un importante punto de fricción, pero es ahí donde van a tener que continuar la presencia de las tropas israelíes. Y en ese contexto, de nuevo, críticas, la voz de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, señalando que Netanyahu no está haciendo lo suficiente para alcanzar un acuerdo con Hamás, para alcanzar una tregua que ponga fin a lo que está siendo esa guerra que empezaba en octubre. Y por supuesto, mirada también, sin lugar a dudas, al conflicto, a la presencia, a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, y clave, por supuesto, lo que está pasando en cuanto a los apoyos de Vladimir Putin, porque el presidente ruso, como les venimos contando, ha emprendido viaje a Mongolia, que forma parte, que firmó el acuerdo de la Corte Penal Internacional, que recordemos tiene dictada una orden de arresto contra la figura de Vladimir Putin, y hace caso omiso porque al menos ha puesto banderas para recibir al jefe del Kremlin, y así
acomete ese viaje internacional Vladimir Putin en un momento que sigue puesto, por supuesto, en el punto de mira cada paso del presidente ruso, en un momento en el que además son varios los puntos de atención en medio de esa guerra, ese frente que se complica en la guerra con Ucrania y más cuando se aproxima el invierno. Todo esto además en un momento en el que en torno a la guerra ha sido importante, se lo venimos contando desde ayer, cómo ha habido investigadores estadounidenses que dicen haber hallado el lugar desde donde podría producirse el despliegue, el lanzamiento del nuevo misil nuclear ruso, en un momento en el que el Kremlin está trabajando para modificar su doctrina nuclear, es decir, el manual con el que Rusia puede permitirse echar mano de las armas nucleares en caso de una actitud similar por parte de un rival o en caso de verse amenazado el Estado y, por lo tanto, punto vital de atención, el examen, el análisis de dónde está ese misil nuclear ruso y, por supuesto, también la denuncia, lo dice Bloomberg, de cómo los aliados de Ucrania están esperando que Irán envíe misiles a Rusia de forma inminente en un conflicto que se va agravando. Es sin lugar a dudas una jornada completa, múltiples puntos de referencia y todo esto en una jornada que en los mercados todavía le quedan 2 horas para empezar a moverse hoy con Wall Street y en lo internacional, por supuesto, con la mirada puesta en las tensiones, en ese desafío, en ese tono desafiante, en la mirada a Netanyahu y a Israel. Trece minutos pasan de las 7 de la mañana y a esta hora estamos muy pendientes de los grandes asuntos que están centrando la atención informativa en página internacional, en geopolítica y con la mirada puesta en Oriente Medio. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha hablado en las últimas horas en una conferencia nocturna en la que se ha negado a rendirse ante la presión a la que se está viendo sometido para llegar a un acuerdo sobre los rehenes o poner fin a la guerra de Gaza. El jefe del Ejecutivo en Tel Aviv se mantiene firme y rechaza, por tanto, lo que ha sido el llamamiento de las protestas generalizadas de la huelga general de este lunes, mientras ha redoblado sus principales demandas de un alto el fuego. Con tono desafiante en esa conferencia nocturna, Netanyahu ha insistido en la presencia militar a largo plazo a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, incluso cuando los mediadores internacionales y sus propios jefes de seguridad advierten que eso retrasaría un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamás en Gaza.
Es el tono más desafiante que ha puesto sobre la mesa después de acabar esa huelga general convocada a lo largo de este lunes para expresar el enojo de los ciudadanos israelíes por el fracaso israelí en lograr un acuerdo para liberar a los rehenes que fueron secuestrados tras los atentados sorpresivos de octubre. La manifestación que se ha producido tras una segunda noche consecutiva de protestas masivas tras el asesinato de 6 rehenes durante este fin de semana y que Israel asegura fueron asesinados por Hamás justo antes de ser liberados. Tono desafiante en el que, por supuesto, la advertencia va ligada a ese mensaje que los analistas ponen que podría ser el principal obstáculo para llegar a una solución al conflicto. Netanyahu rechaza los llamamientos para suavizar la demanda de mantener tropas en esa zona fronteriza del sur de Gaza como ese precio para pagar un acuerdo de alto el fuego, señalando que es vital para Israel controlar lo que es una zona clave para Hamás. La cuestión de ese llamado corredor de Filadelfia en el extremo sur de la franja de Gaza, ese territorio fronterizo con Egipto, es el principal punto de fricción en los esfuerzos por lograr un acuerdo para detener los combates y devolver a los rehenes israelíes retenidos por Hamás. En la conferencia de prensa, Netanyahu ha señalado que el eje del mal necesita el corredor de Filadelfia y que por esa razón Israel debe controlarlo. Dice que Hamás insiste, por tanto, y que ellos van a estar ahí y van a permanecer para acabar con Hamás. Y entre tanto, mientras sigue avanzando en el tiempo esa guerra en Gaza que arrancaba tras los atentados sorpresivos de octubre en las últimas horas, lo más llamativo ha sido la indignación de Israel después de que Londres haya decidido suspender 30 licencias de un total de 350 de exportación de armas a Israel ante lo que considera la existencia del riesgo de que sean utilizadas para violar la legislación humanitaria. Cree Londres que podría violarse el derecho humanitario. Su ministro de Exteriores, David Lammy, dice que existe un riesgo claro de que este armamento alcance a los civiles. Componentes de aviones, militares, helicópteros, drones y elementos que apuntan a objetivos en tierra se ven, por tanto, incluidos en esa suspensión. Y con todo, Londres asegura que no cambia su política hacia Israel. Insiste que no es un embargo y que el resto de las licencias continúan en marcha. Y entre tanto, en el punto de mira y las críticas a Israel llegan por parte de su principal aliado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que el primer ministro israelí, Netanyahu, no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza por Hamás y que Estados Unidos está cerca de presentar una propuesta final a los negociadores que trabajan en un acuerdo de rehenes y alto el fuego. Biden, en declaraciones a la prensa de la Casa Blanca, después de la liberación de las fuerzas israelíes de esos cuerpos de 6 rehenes, entre ellos el estadounidense israelí Herz Goldberg-Polin, de 23 años, de un túnel de Gaza, se mostraba incisivo en las declaraciones de este lunes. Netanyahu, así, sin embargo, parecía contraatacar cuando se le ha preguntado sobre esas declaraciones de Biden y decía que lo que tendría que hacer es ejercer presión sobre Hamás y no sobre Israel, particularmente después de la muerte de los rehenes. Y más asuntos. Vladimir Putin viaja a Mongolia, ha viajado en su primera visita a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional. Una visita que se ha convertido en el gran punto de atención porque llega a un país que está suscrito a esa Corte Penal Internacional y desde donde podría ser arrestado, según la orden de esa corte, a un arresto por presunto crímenes de guerra en Ucrania. Antes de la llegada del presidente ruso, el Kremlin desestimó las sugerencias de que las autoridades mongolas pudieran arrestar al jefe del Ejecutivo ruso, confiando en que Ulan Bator ignoraría los llamamientos de Ucrania y de las organizaciones internacionales de derechos humanos para cumplir con su firma como miembro del CPI. En la capital de Mongolia se han desplegado banderas rusas y los soldados con uniformes de colores brillantes se han alineado en esa alfombra roja, dando la bienvenida
a Putin. Recordemos que el año pasado la Corte Penal Internacional emitía la orden de arresto y su comisionada para los derechos de los niños, designándolos presuntamente responsables del crimen de guerra de deportación ilegal de niños de áreas ocupadas de Ucrania a Rusia. Y mirando a Rusia en las últimas horas, clave la información adelantada por Reuters después de que 2 investigadores estadounidenses hayan afirmado haber identificado el posible lugar del nuevo misil ruso, en concreto el punto desde que podría llevarse a cabo el despliegue del 9M370 Burevestnik, nuevo misil de crucero de propulsión y armamento nucleares que el presidente Vladimir Putin defiende como invencible. Putin ya ha adelantado que el arma, denominada SSC X-9 Skyfall por la OTAN, tiene un alcance casi ilimitado y puede eludir las defensas antimisiles estadounidenses. No obstante, algunos expertos occidentales cuestionan esas afirmaciones y el valor estratégico del Burevestnik, señalando que no añadirá nuevas capacidades que Moscú no tenga ya y que corre el riesgo de sufrir un accidente que emita radiaciones. Y en este contexto, con la mirada puesta sin lugar a dudas en Putin, en Rusia y en sus aliados, sobre todo en medio de lo que está siendo un recrudecimiento del conflicto en Ucrania, importante la noticia que informaba Bloomberg después de que los aliados de Ucrania esperan que Irán envíe misiles a Rusia de forma inminente. Las entregas marcarían, por tanto, un desarrollo preocupante de lo que sería ese apoyo por parte del gobierno de Teherán hacia Moscú. Estados Unidos y la OTAN han advertido repetidamente a Irán en contra de suministrar armas y envíos a Rusia. Y más asuntos que nos hacen mirar al ámbito internacional y en este caso a lo que ha sido una de las, de nuevo, declaraciones polémicas de Donald Trump. El magnate, expresidente estadounidense que busca la reelección en los comicios de noviembre, ha defendido el hecho de que tendría derecho a haber interferido en las elecciones de 2020. El expresidente estadounidense que se enfrenta a cargos federales y estatales que le acusan de haber intentado anular su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, insiste en que tenía todo el derecho a interferir. Lo decía en una entrevista en la Fox, que se emitía este domingo, cuando precisamente lo introducía al formular esa pregunta en la que ponía sobre la mesa el hecho de quién ha oído que se le puede acusar por interferir en unas elecciones presidenciales en las que decía tiene todo el derecho a hacerlo. Es, sin lugar a dudas, una de las últimas declaraciones más polémicas que pone sobre la mesa a Trump, recordando que los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 en ese intento infructuoso de impedir que el Congreso certificara los resultados de la victoria de Joe Biden en los comicios de 2020. Y en el ámbito más económico y empresarial, el protagonismo viene firmado por Volkswagen, porque estudia el cierre de fábricas de producción de vehículos y componentes en Alemania por primera vez en sus 87 años de historia. Su director ejecutivo, Oliver Blume, ha advertido que la industria automotriz europea está en una situación muy grave. Volkswagen podría, por tanto, considerar el cierre de fábricas de producción para reducir costos ante esa competencia cada vez más dura y reculando, por tanto, reconociendo que no podrá cumplir su promesa de no recortar empleos en Alemania hasta 2026, al tiempo que pone sobre la mesa la difícil situación de la industria y la férrea competencia a la que tienen que hacer frente, sobre todo con la mirada puesta en China. Dice el ejecutivo de Volkswagen que todas sus marcas necesitan una reestructuración integral para mantener bajo control los costos de fábrica, la mano de obra, productos y materiales, precisamente por la feroz competencia de los rivales europeos y de los fabricantes chinos. Es, sin lugar a dudas, la noticia que ha puesto esa denuncia ahora mismo sobre la delicada situación de la industria automotriz y de la industria manufacturera en Alemania.
Y entre tanto, también dentro del sector, BMW retira del mercado en todo el mundo los modelos eléctricos Mini Cooper SE. El fabricante ha tomado la medida debido a haber encontrado problemas en los motores en sus baterías, lo que podría afectar potencialmente a más de 140.000 automóviles. En Alemania podrían verse afectados unos 39.000 vehículos, según ha informado la compañía en las últimas horas, añadiendo que no se han registrado accidentes ni heridos referidos a estos problemas en el sistema de baterías, que eso sí pueden provocar un sobrecalentamiento. Y más asuntos. La batalla tecnológica entre Estados Unidos por frenar el desarrollo de la máxima tecnología en China escribe un nuevo capítulo en cuanto a lo que está siendo la situación en el gigante asiático. Según publica Financial Times, el software defectuoso, los problemas del software desarrollado por Huawei, está obstaculizando los esfuerzos de China por reemplazar a Nvidia en la inteligencia artificial. Los chips de inteligencia artificial Ascend del grupo tecnológico están siendo ampliamente adoptados, pero las empresas chinas se quejan de los problemas de rendimiento. Según FT, los esfuerzos de China por igualar ese poder computacional de Estados Unidos en el campo de la IA se ven obstaculizados por ese software plagado de errores. Su serie Ascend se ha convertido en la opción más popular para los grupos de IA chinos para ejecutar sus inferencias en este proceso de aplicaciones como ChatGPT, que se utiliza para generar respuestas a consultas. Sin embargo, varios expertos de la industria, incluido un ingeniero de inteligencia artificial de una empresa asociada, ha señalado que los chips aún están muy por detrás de los de Nvidia en lo que respecta al entrenamiento inicial de los modelos. Culpan a los problemas de estabilidad, una conectividad entre los chips más lentas y un software inferior desarrollado por Huawei llamado Can. Y entre tanto, mirando a los mercados, hoy mirando al índice Nikkei de Tokio, vemos avances en una jornada en la que el índice sectorial del sector automovilístico avanza con fuerza, ganancias del 2%, mientras vemos como los bancos suben, mientras el rendimiento de los bonos a 10 años del país alcanzan máximo de un mes. En ese contexto, el índice sectorial de los bancos sube un 2% y es Mitsubishi Financial Group o Sumitomo Mitsui Financial Group quienes están registrando los más importantes avances. Y antes de terminar ese recordatorio, estamos viendo cómo los futuros americanos a esta hora están cotizando con signo negativo de cara a lo que va a ser su vuelta a la negociación tras el festivo de este lunes. Hoy, 3 de septiembre, martes, arrancará la negociación de este noveno mes del año en el principal mercado del mundo. Esta tarde conoceremos esos datos de PMI de ISM que van a centrar la atención de los mercados después de un arranque en la jornada de ayer que veíamos una cierta debilidad en los mercados europeos, signo mixto en las principales bolsas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.